La mañana. En directo. Bueno, ya en el último tramo de la revista informativa La Mañana en Directo de Herbol, vamos a establecer contacto con el doctor Alberto de la Galvez, un reconocido ginecólogo, pero además salubrista, experto del Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal. Doctor de la Galvez, muy buenos días, un placer establecer este contacto con usted, como siempre, con importante información para conocer diferentes aspectos del estado de la salud del país en una situación de pandemia. Gracias, Zulema, por la invitación. Buenos días y a todos los que se adhieren a este programa. Bueno, en realidad lo que hemos hecho es una revisión de los registros, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud, a través del Sistema Nacional de Información en Salud, tiene registrada la producción de servicios en todo el país y claro, eso se va registrando en una página web. Y lo que hicimos nosotros fue revisar qué había pasado con esa producción de servicios, específicamente en salud materna, en el 2020, que es el primer año de la pandemia, y comparándolo con el año previo y en algunos casos ver la tendencia de los últimos años, como ha sido la cobertura de partos, la tendencia del índice de cesáreas y qué ha pasado con la atención de los abortos incompletos en los establecimientos de salud. Hicimos esta revisión de los registros habituales porque ya nos planteamos la hipótesis de que la pandemia, por el tema de la restricción en la movilización, etcétera, especialmente en el momento de la cuarentena rígida, iba a tener un efecto en la producción de servicios, tanto en el acceso a los servicios de salud como en la oferta de servicios. De acuerdo con su estudio, doctor, ¿cómo ha impactado tanto en la oferta de servicios como en el acceso a estos servicios? ¿Cuáles han sido los impactos? Bueno, ustedes saben que con el tema de la cuarentena también el personal de salud no ha podido en esos meses que eran, digamos, abril, mayo, parte de junio, llegar a sus establecimientos de salud. Además, el gobierno que estuvo el año pasado emitió un decreto supremo para que el personal de salud mayor de 60 años o que tuviera ciertas características como embarazo, por ejemplo, o una enfermedad crónica de base, pudiera acogerse a una baja temporal de sus actividades laborales, ¿no? Entonces, esto dificultó de parte de la oferta que el sistema de salud pudiera entregar servicios, especialmente de atención de partos y lo que son cesáreas y además también la atención de los abortos incompletos. Por el lado de la demanda, la población también ha estado limitada en su acceso, ¿no es cierto? No solo durante la etapa de la cuarentena rígida, sino también en los meses subsiguientes. Nosotros ya habíamos hecho una estimación a base de la hipótesis que le comentaba, de que si había una reducción del 10% en la atención de partos, que significaba más o menos unos 20.000 nacimientos no atendidos en establecimientos de salud, esto podría provocar no solamente la reducción de las coberturas del sistema, ¿no?, que son más o menos crecientes a lo largo del tiempo, sino que podría impactar negativamente, por ejemplo, en la mortalidad materna y también en la mortalidad perinatal, es decir, muertes fetales en útero y muertes de nacidos vivos en los primeros días de vida, ¿no?
ya habíamos hecho nosotros una estimación de que si había unos 20.000 partos no atendidos, podría esto significar entre 25 y 30 muertes maternas y 150 a 200 muertes perinatales adicionales a las que se producirían como consecuencia de la atención en los servicios de salud. La revisión que hemos hecho del Sistema Nacional de Información en Salud nos ha permitido básicamente confirmar la hipótesis. Ha habido una reducción, no del 10%, pero sí del 8.5% en la atención de partos en los establecimientos de salud. Esto representa aproximadamente unos 20.000 partos no atendidos y por tanto asumimos, aunque es difícil demostrarlo, pero asumimos que esas muertes maternas y perinatales adicionales han ocurrido, ¿no? Entonces, este ha sido uno de los impactos. El otro en el tema de la atención de los abortos incompletos. Usted sabe que por lo menos en el sistema público de salud, lo que los servicios atienden son abortos incompletos. Es decir, las mujeres embarazadas que no desean continuar con el embarazo recurren a algún procedimiento o algún prestador no calificado, que lo que en realidad hace es provocarles una hemorragia, básicamente. Y esas mujeres con hemorragia llegan a los servicios de salud con lo que se llama aborto incompleto. Entonces, los servicios de salud atienden esto para terminar el aborto y a impedir que la mujer muera o quede seriamente lesionada. Esto debido a que todavía la sentencia constitucional que permite a las mujeres acceder al aborto legal en ciertas condiciones, todavía, digamos, no tiene una utilización por parte de las mujeres de manera importante. O sea que en los servicios públicos de salud principalmente hay muy pocos abortos legales. La gran mayoría, el 99%, son esto que le menciono, abortos incompletos. Entonces, en los registros del Ministerio de Salud, entre el 2019 y el 2020, han ocurrido más o menos una reducción de 5.000 abortos incompletos, ¿no? Porque el registro está así. Pueden haber diferentes causas, incluso puede haber defectos en el registro que también puede haber sido afectado por la pandemia, es decir, que no todos los servicios han logrado reportar oportuna y apropiadamente estos servicios, ¿no? Pero de todas maneras existe evidentemente una reducción en la atención de partos y una reducción de los abortos incompletos. Por otra parte, también como un dato adicional que lo estamos trabajando, otras áreas de la salud reproductiva han sido afectadas, como por ejemplo la anticoncepción. Las mujeres que se embarazaron y que no pudieron acceder a ningún tipo de prestador para concluir con el aborto, pues muy posiblemente han continuado con el embarazo y bueno, han dado a luz, están dando a luz niños no deseados. Todavía las personas que se han ido embarazando desde marzo aproximadamente a lo largo de los otros meses del año pasado, han empezado a dar a luz en noviembre, en diciembre y estos primeros meses del año, ¿no? Como decimos en las conclusiones del estudio, ciertos aspectos precisos de los efectos de la pandemia en la prestación de servicios difícilmente van a poder ser demostrados o vamos a tardar en demostrarlo. Va a ser difícil demostrar que esas 25 a 30 muertes maternas adicionales o las 150 a 200 muertes perinatales adicionales, porque se van a sumar al total de muertes maternas y perinatales y no va a ser fácil establecer cuáles se han producido como consecuencia de la no llegada de las mujeres a los establecimientos de salud.
Entiendo, doctor, por las referencias que usted ha hecho en otras investigaciones, que una de las mayores dificultades para hacer este seguimiento justamente son la inexistencia de datos o el subregistro de datos. Entonces, eso va, como usted lo advierte, dificultar la posibilidad de establecer con certeza cuánto ha impactado la pandemia, al menos en estos rubros de la salud sexual, la salud reproductiva en el país. Sí, eso es cierto. Nosotros pensábamos que el efecto podría ser mayor, ¿no? Reitero que había una reducción de la cobertura en atención de partos de un 8,5%, que significan aproximadamente unos 20.000 partos. Pero lo que no sabemos, y no sé si algún momento lo vamos a poder saber, es cuántas mujeres que se embarazaron y no querían continuar con el embarazo han dado finalmente a luz, ¿no? Posiblemente esta reducción de 8%, que es menor de lo que en realidad esperábamos, ¿no? A pesar de nuestra hipótesis de 10%, en el fondo de nuestro corazoncito nos decíamos, no, el impacto puede ser mucho mayor, ¿no? Entonces es posible que estos nacimientos de niños no deseados, ¿no es cierto?, estén un poco, digamos, teniendo un efecto en esta reducción de la cobertura que no sea muy importante, ¿no? Por otra parte, no tenemos datos confiables sobre mortalidad materna, ¿no? Lamentablemente el país tiene esa deficiencia desde hace rato, por eso el país ha acudido a las encuestas, y las dos más importantes son las encuestas poscensales, ¿no? La del 2000 y la del 2011. Por eso para nosotros, para el observatorio, y que creo para todo el sector salud, es muy importante el censo del próximo año, y que rápidamente, después de que el INE genere los primeros datos de población, rápidamente, como una prioridad, se realice la tercera encuesta poscensal, para que no sea publicada como la del 2011, el año 2016, ¿no? Que la podamos publicar máximo el año 23, ¿no es cierto?, con un año de retraso, ¿no? Pero es importante el censo y que se le dé prioridad a la encuesta poscensal para que se la haga tan rápido como sea posible para saber en qué estamos en mortalidad materna. Doctor, tomando en cuenta el alcance de su estudio en servicios de atención de partos y las conclusiones a las que usted arriba, ¿se puede decir que la situación se está normalizando en esta gestión, o este rezago que se está advirtiendo del estudio que ustedes han hecho persiste y los impactos también van a continuar? ¿Cuál es su percepción? Es un poco temprano para afirmar qué es lo que va a pasar el 2021. Lamentablemente, el sistema de información tiene un retraso de aproximadamente 3 meses, ¿no? Más o menos. Entonces, en este momento, bueno, yo no he accedido en este momento a la página del Ministerio de Salud para ver si ya se ha abierto la gestión de recolección de datos correspondientes a 2021. Pero yo le comento que para hacer este estudio comparativo entre 2019 y 2020, hemos tenido que esperar prácticamente hasta marzo para tener completos los datos del año 2020, por este retraso que le comento, que tiene el SNIS de alrededor de 3 meses en colgar sus datos a la página web, ¿no? Entonces, en este momento que estamos apenas en abril, si es que el SNIS ha abierto la recolección de datos en la página, probablemente hay datos de enero muy incompletos, tal vez un poquito de febrero, pero no más, ¿no? O sea que vamos a tener nada más que ir esperando, ¿no? e ir haciendo análisis parciales, comparando mes con mes, ¿no? Enero con enero, en febrero con febrero, para ver qué es lo que está pasando. Esta brecha no es muy grande, ¿no?, de disminución de las coberturas, y es probable que pueda normalizarse este año. También hay que tener en cuenta que la población boliviana cada vez está creciendo menos, cada vez hay menos embarazos cada año. La diferencia no es muy grande, hay un descenso muy pequeño, ¿no es cierto?, pero perceptible, ¿no? Las mujeres usan más anticonceptivos, las parejas usan más anticoncepción, entonces hay menos embarazos. Todos estos factores influyen para que el crecimiento de las coberturas no siempre sea, digamos, en dirección oblicua hacia arriba, ¿no? Hay un momento que, como consecuencia de que hay menos embarazos, etcétera, puede empezar a descender el número de partos atendidos, por ejemplo, ¿no?
Entonces hay una cantidad de factores que uno tiene que considerar para poder interpretar de manera apropiada los datos que están registrados en el SNIS, que es la única fuente que tenemos, porque para el caso de los partos, cesáreas, abortos incompletos, anticoncepción, etcétera, porque es el que recolecta información de todos los sectores, aunque todavía hay instituciones públicas, algunas privadas, los consultorios, etcétera, que no reportan. Todavía la cobertura del SNIS en este aspecto no es del 100% de los servicios, pero tiene una cobertura muy alta de más del 90% de los establecimientos de salud, tanto públicos como privados. Entonces es una fuente de información muy importante y hay que saber manejarla apropiadamente para tener datos oportunos y confiables, Zulema. Doctor, en el tema de aborto, seguramente que los datos que usted ha procesado y que están dando cuenta, digamos, de una reducción de las coberturas, la preocupación está centrada en las consecuencias que eso hubiera podido tener, porque usted ya lo ha descrito, la atención de abortos incompletos se refiere a pacientes que han acudido a otros métodos y que han llegado al servicio público en realidad en situación de emergencia, entonces eso puede haber derivado incluso en muerte materna. Claro, claro. Bueno, en algunos casos seguramente han habido mujeres que han aportado así de manera tórpida por operadores no calificados o por algún procedimiento que ellas mismas han utilizado y que les ha provocado una hemorragia y después una infección y que no han podido llegar a un establecimiento de salud. Entonces, en esos casos pueden haber algunas muertes maternas como consecuencia de abortos atendidos en condiciones de riesgo y que no llegan a los servicios de salud para que se los resuelva, o mujeres seriamente lesionadas con infertilidad posterior, anemia persistente, ¿no? Y el otro tema es que deben haber mujeres que se han embarazado, no querían continuar con el embarazo, pero no pudieron acceder a un procedimiento de conclusión del embarazo y han dado a luz, ¿no es cierto?, niños no deseados. En los ámbitos populares hemos empezado a escuchar términos como este es pues mi hijo de la cuarentena, ¿no? Son mujeres que, bueno, se embarazaron en esa circunstancia y si querían abortar no pudieron hacerlo. Doctor, se nos ha cumplido el tiempo. Como siempre, un placer conocer sus investigaciones que son tan orientadoras y tan importantes para conocer el estado de salud de la población. Muchísimas gracias, doctor de la Galvez. Agradezco, Zulema. Buenos días.